El máximo cabecilla de los Lobos, alias Pipo, fue capturado en España. Había fingido su muerte, pero además se había sometido a varias cirugías plásticas para dirigir acciones criminales desde Europa, sin que lo logren identificar. Conversamos con un cirujano plástico y nos contó qué tan difícil o no es someterse a este tipo de intervenciones para que los criminales se oculten y engañen a la justicia. Lo veremos más adelante. Ecuador vive violencia en el fútbol profesional. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hace varias revelaciones. Esta noche en Juego Sucio, la segunda entrega de una investigación exclusiva de Noticias 7. La primera. La primera. No se adelante, la primera. Mañana tendremos la segunda. Y atención, estamos viendo imágenes de cómo rodaba un bus intercantonal, interprovincial en la provincia de Bolívar, interprovincial para ser específicos, porque iba en la ruta Guaranda-Ambato. Las vías del país lastimosamente vuelven a ser escenario de tragedia y dolor. Como vemos en pantalla, más de 20 personas perdieron la vida. En lo internacional, en Chile, el 14 de diciembre será la final presidencial. Izquierda y la derecha van a la segunda vuelta electoral. Y en los deportes, hoy juega la selección ecuatoriana su último partido del año contra Nueva Zelanda. Pero además, ya hay 34 selecciones que confirmaron su presencia en el Mundial. Un dato adicional: hoy es la última fecha de eliminatorias. Hoy conoceremos quiénes faltan por clasificar de Europa, también de Centroamérica y los que van al repechaje de Asia y de otras dos confederaciones. Ecuador, repetimos, juega contra Nueva Zelanda, María Mercedes. Clasificado en un amistoso. Ambos, imagínate tú. Nueva Zelanda también. Buenos días, iniciamos ya con otros temas. Les contamos que el máximo líder de los Lobos, Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, uno de los más buscados del Ecuador, fue capturado en España el fin de semana. Lo interesante de la historia de Pipo es que había fingido su muerte en el 2021, dijo que tenía COVID, pero su historial delictivo es más que impresionante. Conozcamos a uno de los hombres más sanguinarios de los últimos años en el país. Se llama Wilmer Chavarría, más conocido como Pipo. Está señalado como el máximo cabecilla de la organización narcoterrorista Los Lobos. Pipo estuvo privado de su libertad entre 2011 y 2018 por asesinato, secuestro, sicariato, narcotráfico y masacres carcelarias, donde formó un grupo de sicarios que llegó a ser brazo armado de los choneros. Tras salir con prelibertad, siguió escalando y adquiriendo poder a tal punto que sería el responsable de la muerte de cabecillas de organizaciones narcodelictivas como Leandro Norero, Junior Roldán, entre otros. Es un golpe muy importante contra el crimen organizado acá en el Ecuador, ya que Pipo era un objetivo de alto valor para el gobierno. En febrero de 2021, familiares de Pipo registraron su fallecimiento a causa de COVID-19. Su esposa inscribió su defunción en Guayaquil, pero saltaron las dudas. Informes de inteligencia señalaban que el sujeto estaba vivo, dirigiendo acciones criminales desde fuera del país. No es el objetivo de más alto valor de toda la zona, todo de toda la región. El ministro del Interior reveló que el líder de los Lobos obtuvo una nueva identidad en Venezuela y con pasaporte colombiano viajó en el 2022 a Europa. Histórico para el Ecuador, porque lograr esta captura del más peligroso delincuente que tiene la historia. Según las autoridades, el sujeto controlaba operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cartel Jalisco Nueva Generación. Modo de vida de él, pues digno de un millonario. Los hoteles más caros de Europa donde él se ha hospedado. Fue una explosión. Alias Pipo sería el responsable de coches bombas reportados en Quito y Guayaquil y de más de 400 crímenes. Iván Casamen, Noticias 7.
Wilmer Chavarría, alias Pipo, se sometió a varias intervenciones para poder cambiar así su aspecto físico y burlar a las autoridades. Según lo que se ha logrado investigar y es información de la policía, al menos 7 cirugías faciales se hizo alias Pipo para que no lo lograran encontrar. Ya sabemos que no le sirvió. Modificó su apariencia para dirigir operaciones criminales. Las autoridades revelaron que Chavarría fingió su muerte en el 2021 durante la pandemia del COVID-19 y empezó su proceso de reconstrucción total de su apariencia física e identidad. Con el nombre de Danilo Fernández, ciudadano venezolano, se sometió a procedimientos estéticos que cambiaron su apariencia para evitar ser reconocido. Según el cirujano plástico Fabián Hidrobo, un cambio físico sí es posible, pero siempre queda un rastro. Tal vez la forma un poco del ojo, alguna cosa que actualmente con la armonización facial, con rellenos y cosas que se pueden hacer, una mandíbula más ancha, una mandíbula, unos pómulos más grandes, levantar las cejas, cambiar la nariz. Para el especialista, este tipo de procedimientos no son normales y cuando alguien busca cambiar su rostro es porque esconde algo o es buscado. Además, reveló que en países como México y Brasil incluso llegan a secuestrar a los cirujanos para obligarlos a realizar cambios estéticos. Ellos no quieren hacerlo desde un punto de vista ético, pero se oye que se hace con los traficantes o con la gente que son narcoterroristas o cosas así. Transformación física con cirugías plásticas y documentos falsos que le permitieron ocultarse durante más de 3 años. El líder criminal buscó borrar rasgos faciales y adoptar un perfil físico distinto. Va a ser extraditado y probablemente terminará sus días en la cárcel del Encuentro. En el 2020, Leandro Norero, alias El Patrón, también fingió su muerte por COVID-19. En mayo de 2022 fue su resurrección cuando lo capturaron en un operativo policial realizado en Guayas. Fue asesinado el 3 de octubre en la cárcel de Cotopaxi. Iván Casamen, Noticias 7. Bueno, hablemos sobre el tema electoral. Por cierto, se ha especulado mucho sobre cambios en el gabinete ejecutivo y hasta el momento no hay ningún decreto oficial, es decir, no hay renuncias aceptadas de los ministros ni hay nuevas asignaciones. Habrá que esperar cómo pasa el día para conocer información sobre ese tema. Lo que sí les podemos contar es que en la Asamblea Nacional se expresó que ninguna agrupación política podría atribuirse la influencia en los resultados de la consulta popular y del referéndum que tuvimos el domingo. Y también declara que el pronunciamiento popular es una demanda para superar la polarización política que existe en el Ecuador. Y es desde la primera función del Estado donde algunos de sus representantes coinciden en señalar que ninguna agrupación política debe autoproclamarse como la gestora de los resultados del referéndum y consulta popular. No hay ningún padre del no. El único padre del no es el pueblo ecuatoriano. No existe organización política, no debe existir organización política que puede adueñarse del triunfo del no. Ni tampoco se debe desconocer que fue un pronunciamiento informado por parte de los ciudadanos respecto a las preguntas propuestas en la jornada electoral de este 16 de noviembre. La gente buscó nutrir su pensamiento, su conocimiento con ideas frescas y eso es lo que buscó, no buscó en la Revolución Ciudadana, no es un triunfo de ellos. En el oficialismo, los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral tienen esta conclusión. Respetamos los resultados de la consulta popular, respetamos lo que decidió la ciudadanía, decíamos durante el contexto de campaña, creemos en la democracia directa, creemos que en una democracia es importante escuchar a la ciudadanía, no solo las voces de otros actores políticos, y ahora con absoluto respeto defendemos eso. La oposición parlamentaria considera que los datos de la votación de las 3 preguntas de referéndum y consulta popular es un llamado de atención para todos los sectores políticos. ¿Qué es lo que corresponde a esta Asamblea Nacional? Primero, ser empáticos con las demandas que tiene la ciudadanía. ¿Cómo nosotros podemos ser empáticos con las demandas de la ciudadanía? Primero, saber cuáles son sus principales preocupaciones. En la Asamblea se retomaron las actividades luego de que algunos de sus legisladores se acogieron a una licencia sin sueldo para hacer campaña para los comicios de este último domingo. Este martes se retoman también las sesiones del Pleno, donde seguramente se evaluará lo dicho por el pueblo en las urnas. Javier Ceballos, Noticias 7.
Expertos en seguridad advierten que la negativa de la pregunta sobre bases militares extranjeras limitará la acción del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, dicen que los convenios internacionales son una alternativa. Con el no a la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador, el gobierno nacional se queda sin la posibilidad de contar con este instrumento en sus nuevos planes de seguridad, pues limita su acción en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Es lo que cree el analista en seguridad y defensa Patricio Haro. El Ecuador pierde la posibilidad de esa libertad de maniobra estratégica para enfrentar al crimen internacional organizado. En eso coincide el experto en inteligencia y seguridad Edison Romo y añade que el país no podrá controlar el ingreso de la droga sin los medios adecuados. No va a haber la presencia de aviones que pueden monitorear las frecuencias tanto ilegales, tanto en aire como en mar, que es por donde sale la droga. Y entonces, claro, en ese sentido, yo creo que el país pierde mucho. Pero no todo está perdido. Haro acota que Ecuador tiene la oportunidad de conformar una coalición internacional para frenar el avance del narcotráfico en la región. Podríamos acatar y mantener coordinaciones especialmente con organizaciones internacionales y fuerzas armadas internacionales en nuestro territorio. Haro además asegura que el gobierno de Noboa puede continuar apoyándose de Estados Unidos en el marco de la cooperación de seguridad por medio de instalaciones de bases de Holland Security. No tienen ninguna prohibición porque no son bases militares, no son actividades militares las que la Secretaría de Homeland Security realiza, son actividades para la seguridad interna de los Estados Unidos, que desde luego favorecerá también a la seguridad interna del Ecuador. Romo también apunta a los convenios internacionales con países como Brasil, España e Italia. Podrían apoyar en procedimientos, protocolos de control, tecnología como escáneres y otras cosas más, y el control del macrotráfico dentro del país también incluso. Que el no haya ganado en la consulta de eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país es un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, expresa Haro, y agrega que el gobierno deberá entregar los recursos suficientes para fortalecer sus capacidades operativas. Romo, en cambio, tiene una opinión distinta. Toda esa plata, todo lo que necesitamos dar cobertura, son dinero que tiene que salir para invertir en vez de otras áreas como salud o educación. Anaís Estrada, Noticias 7. Ahora, los resultados del referéndum y de la consulta popular descartan los pretendidos cambios en la Asamblea, en los partidos políticos, por ejemplo, y en las instalaciones de las bases militares extranjeras. Esos cambios no van. Lo mismo con la Constitución, que seguimos, mejor dicho, con actual, la de Montecristi del 2008, que no va a tener reformas hasta el momento. En palabras más, palabras menos, todo queda como antes. Al ganar la opción del no en la pregunta 1 del referéndum, se mantiene vigente el texto del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Pero se mantiene la posibilidad de que el país establezca convenios de cooperación en materia de seguridad con países que quieran apoyarnos en la lucha contra el delito transnacional. En la pregunta 2, sobre la eliminación del uso de recursos del Estado para la entrega del Fondo Partidario Permanente a organizaciones políticas para su fortalecimiento interno, queda intacto el texto del artículo 110. Es decir, el Estado deberá ubicar en su presupuesto la entrega de dinero para sus procesos de fortalecimiento interno. Al ganar la opción del no en la tercera pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, el Parlamento se mantendrá con un número de 151 legisladores, cuyo trabajo también se circunscribe a cada una de las 15 comisiones legislativas permanentes u ocasionales que se puedan llegar a integrar. Con el triunfo del no para la instalación de una asamblea constituyente, se abre la posibilidad que el Ejecutivo le proponga a la Asamblea Nacional, cuando considere oportuno, reformas puntuales a la Constitución, que se mantiene vigente. Javier Ceballos, Noticias 7. Al menos 23 personas perdieron la vida tras el volcamiento de un bus interprovincial en la vía de Simiatuc, en la provincia de Bolívar. Otras 40 personas resultaron heridas, pues el pesado automotor tenía capacidad y viajaban dentro al menos 70 pasajeros. Estos son los momentos cuando un bus con al menos 70 pasajeros perdió pista y rodó cuesta abajo por más de 150 metros.
El fatal accidente ocurrió el domingo 16 de noviembre en la vía Guaranda-Ambato, en la localidad de Simiatú, provincia de Bolívar. Los pasajeros literalmente salieron disparados por las ventanas, mientras que el pesado automotor quedó totalmente destruido. Sin esa quebrada estaba amontonado, una lástima, una barbaridad. Tanto los heridos, de igual los fallecidos. El trágico saldo, al menos 23 personas perdieron la vida. Toditos se hayan quedado aplastados, Diosito. Nosotros supuestamente pensamos que será por exceso de pasajeros. Dice de que ha cargado 70 pasajeros. Es por exageración de los pasajeros, a lo mejor será por el pista. En el fatal accidente también falleció Ángel Laime Chimborazo, propietario y conductor del bus de la cooperativa Mateñita, y con él también fallecieron su esposa y su hijo adolescente. Los heridos, que superan las 40 personas, fueron trasladadas a casas de salud cercanas. Están llevando en camiones y camionetas de acá de la parroquia Cimiento, sobre todo hacia Ambato, y pocos van a Guaranda. Mientras tanto, decenas de personas se aglomeraron en la morgue de Ambato para tener mayor información de sus familiares y poder retirar sus cuerpos. Se prevé que este martes se realice una capilla ardiente para la respectiva velación. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, el fútbol ecuatoriano está desde hace algún tiempo viviendo mucha violencia y una posibilidad de la incursión de mafias dentro del fútbol ecuatoriano. Es por eso que hemos llevado adelante una investigación importante y reveladora, Lautaro. Se llama Juego Sucio porque lo que queremos averiguar y mostrarles a ustedes en casa es qué es lo que sucede con el fútbol nacional, porque la violencia lastimosamente ha llegado al punto de que hay atentados contra jugadores que inclusive han vestido la camiseta de la selección, que no están en la Serie A, pero sí en otras categorías inferiores, y lastimosamente son víctimas de una serie de cosas que están sucediendo. En nuestra primera entrega vamos a contarles qué pasó con Brian el Cuco Angulo, un conocido delantero que juega en la Liga de Puerto Viejo. Fuimos a esa ciudad, conversamos con varias personas que nos relataron principalmente cómo se salvó, porque el destino evitó que Cuco Angulo sea una víctima mortal más. Pero, como dato extra, conversamos con Francisco Egas, presidente de la federación, y nos dio un dato muy revelador de lo que estaría pasando en el fútbol ecuatoriano y quiénes estarían detrás de esta violencia. Las imágenes son pues impactantes. Veamos. A tropezones trataron de huir. En esa mañana del 16 de octubre del Estadio Reales Tamarindos no se oían goles, sino disparos. Son los dos sicarios que interceptaron al goleador de Liga de Puerto Viejo, Brian Cuco Angulo. Los sujetos creyeron que se escapaban, pero no contaban con que policía y militares estaban en la zona. Y es aquí, en los exteriores del Estadio Reales Tamarindo de Puerto Viejo, donde la vida de Brian Cuco Angulo casi llega a su fin. Quizás por azares del destino se salvó, y de milagro, porque en este punto en específico estaba la motocicleta con la pareja de sicarios que intentaron acabar con él. Coronel, muy buenos días. Quisiéramos conocer qué fue lo que pasó para que esa motocicleta no haya encendido. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, de lo que nosotros evidenciamos luego de sucedido el hecho es que la moto no les funcionó a los sicarios. Tuvo una falla mecánica, es por eso que ellos no pueden huir en la moto. Por motivo de eso van botando. Es decir, ellos caminan, claro, se quedan acá, tratan de disparar, no pueden y siguen el paso. Se bajan de la moto por la inercia cae, ¿sí?, y ellos cruzan por aquí. Okay. En los videos de acá enfrente se ve que ellos cruzan por el paso cebra, ¿no? Sí. Están huyendo y
Ya cuando alcanzan acá a la vereda se ve en el video que hay uno de los individuos se cae. En este punto se cae. Piso, sí. Cae al piso, se levanta y sigue la huida. Ah, porque el sicario quería irse en dirección hacia donde estamos viendo en imágenes. Claro, esa era la ruta de escape. Esa era la ruta de escape alterna de ellos porque la primera no les funcionó con la motocicleta dañada. ¿Cómo logran atraparlos entonces? Ya se une a la policía, que era un solo policía el que estaba corriendo, se une la patrulla que denominamos el equipo de combate. Sí. Y ya en conjunción de esfuerzos con la policía ya lo capturan al un sicario. El otro corre por el otro lado. ¿Para allá? Sí, por la otra vía. Porque allá, ajá. Y ahí es con lo que también empata el resto del personal militar y lo capturan ahí. Ahora, en medio de todo ese momento, había una balacera también en este lugar. Claro, tanto la policía como los sicarios estaban haciendo uso del arma. ¿Quiénes eran estos sicarios? ¿Qué perfil tienen? Son lo que se conoce comúnmente como gatilleros, son los que hacen el trabajo para las cabezas, para los líderes de las organizaciones, de acabar con la vida de los objetivos que ellos ya tienen definidos. Cuco Angulo, goleador con Emelec y en el fútbol mexicano, vivió un momento difícil en su vida. Viceministro José David Jiménez. Pero no es el único caso de violencia en el fútbol. ¿Quién estaría detrás? Por ejemplo, el caso de Brian Cuco Angulo, Jonathan González. ¿Podríamos hablar de que fueron extorsionados por estas bandas que tienen relación con las apuestas deportivas? Si bien esto está en una etapa investigativa, todo apunta a que existe justamente esta estructura criminal que está coercionando a los jugadores en este sentido. La Federación Ecuatoriana de Fútbol también está al tanto de lo que sucede. Y según su máxima autoridad, el problema es inclusive aún mayor. Que estamos hablando de bandas delincuenciales muy grandes, porque muchas veces además de esto sirve de financiamiento para otros delitos, es decir, no es solo gente que busca hacer plata, sino muchas veces son bandas criminales o mafias internacionales de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, quienes buscan lucrar de este tema de las apuestas. Contactamos al jugador, pero no obtuvimos respuesta para su versión. Pero volvamos a la historia del Cuco Angulo, quien estuvo muy cerca de dejar de jugar de por vida. ¿Cómo hizo para escapar de los sicarios? Hay testigos presenciales. El jugador venía ingresando en su mañana de entrenamiento, venía ingresando a la parte del parqueadero del estadio. Por este sector, como pueden ver, está la puerta de allá, en la cual los presuntos sicarios intentan ingresar por la puerta de aquí, la principal, al parqueadero. Y uno de los sicarios intenta dispararle desde aquí, va disparándole hacia allá que el Cuco viene entrando. En una de esas el Cuco Angulo se intenta regresar y empieza a correr tipo zigzagueando y meterse en una casa. En una de esas, uno de los impactos del sicario le da en la pierna al jugador. El jugador, al momento que se pudo refugiar en la casa, miembros del equipo de combate brindaron seguridad al exterior de la casa. Hoy 20 horas, la segunda entrega de la investigación, Juego Sucio.
finales de una fatídica noche de septiembre, la policía llegó a su casa en el sector de Vista al Mar. Adentro de la vivienda, El corazón hay que cogerlo al otro lado para que no vea que no sentado en una pose que deja entrever que lo tomaron desprevenido, yacía el cuerpo del Speedy González. Detrás de su muerte hay algunas teorías. Pero antes de hablar de eso, hay que escuchar a quienes lo conocieron de cerca. Carlos, ¿cómo tomó usted la muerte de Jonathan González en Esmeraldas, su tierra? Sí fue una noticia para Carlos en lo personal y para los esmeraldeños muy impactante, porque primero Jonathan es un chico criado en el barrio, un chico de muchos consejos de Carlos. Jonathan con nosotros era de tú a tú porque jugaban juntos, que en la canchita, que en el indoor, y los padres de ellos son gente de mucho respeto porque somos como nosotros los referentes dentro del barrio. La última vez que yo lo vi, él iba a viajar a Quito, que iba a jugar con el 22 de julio, fue un día martes, y de allí ya no lo vi más hasta cuando ya me vine de Manta y lo vi ya en una caja. Hoy 20 horas por Noticias 7, Ecuador TV. María Mercedes, tenemos información ya confirmada de algunos cambios que se van a venir en el gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa. Repito, no están los decretos todavía publicados, pero ya hay el anuncio en las redes sociales de algunos ahora exministros que renunciaron y que le agradecen al jefe de Estado. Luego de haber todo el gabinete presentado y haber puesto a su disposición la renuncia al presidente de la República, la abogada Ivonne Núñez dice: gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio de Trabajo del Ecuador, construimos las normas jurídicas en igualdad salarial, acoso laboral y la ley Violeta. Han concluido mis funciones como ministra de Estado, gracias al presidente Noboa por haberme permitido desde el Ministerio del Trabajo sentar las bases en legislación laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores. Recordemos que Núñez fue una de las ministras que estuvo desde el inicio del primer mandato de Daniel Noboa a finales del 2023, y entre las acciones que ella ejecutó, por ejemplo, está este proceso de optimización y reorganización del Estado con la fusión de los ministerios. Efectivamente, este ha sido un proceso que ha venido liderando el Ministerio de Trabajo con el abogado Ivonne Núñez, la ex ministra en estos momentos ya del Trabajo. Sí. Pero este no es el único cambio que se ha presentado entonces dentro del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa. Hay otro adicional también que ya es oficial. Es confirmado que Danilo Palacios renuncia, da un paso al costado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo hace mediante una carta que también subió en sus redes sociales, en la cual menciona toda la labor y todas las funciones que ejecutó igualmente desde el 2023. Le agradece al presidente y menciona que es el momento entonces de retornar al sector privado de donde viene él, que no nos olvidemos, están a cargo de empresas muy grandes en el sector bananero, en la provincia del Oro. Allí vuelve Danilo Palacios, luego de haber fungido como ministro de Agricultura y Ganadería. Claro, como dice, para continuar desde el sector privado, aportando, trabajando al desarrollo y progreso del país que tanto ama. Dice: muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta gran experiencia. El ex ministro ahora, Danilo Palacios. Hay un nombre que suena para reemplazarlo en el Ministerio de Agricultura, pero nosotros, fiel a nuestro estilo, no nos vamos a adelantar. Esperaremos que sea ya confirmado vía decreto ejecutivo, para indicarles cuáles son los cambios que continúen y quiénes serían las nuevas caras del gabinete ejecutivo del gobierno nacional. Esto como parte de una reestructuración que se está haciendo a partir de lo que sucedió el domingo. Agradecemos la audiencia, como siempre, de Pública FM, y ustedes continúan con el programa Panorama 593 junto a nuestras compañeras que siempre están en la mañana. Diana Bermeo a la cabeza. Así es, Diana y Jessica, ¿no? Que están Diana y Jessica en las mañanas como nosotros. Bueno, María Mercedes, ¿sabías que esta semana se va a cumplir un mes de la partida de Paulina Tamayo, la grande del Ecuador? Y de esa manera conversábamos también con sus hijos para conocer algo más de su trayectoria artística y uno de sus lugares favoritos. Así es, porque ella tiene una cafetería llamada Ser de Luz. ¿Y saben ustedes qué tipo de platos y bebidas se ofrecen? Vamos a escucharlas. Y qué más se encuentra ahí también, vamos a conocerla. Sí.
Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. La Grande de Ecuador está viva en la memoria de sus hijos y de las personas que llegan a su cafetería ubicada en el sector del Bosque. El aroma a café atrapa a quienes buscan saborear de una taza con sabor a Morena la ingratitud, Nuestro secreto, Canción de los Andes, Parece mentira y Collar de lágrimas. Ella es amante del café y hablo en presente porque ella vive en mí. Cada uno de los cafés tiene ciertos sabores diferentes según lo que ella creó. Cuando tú... Con una voz privilegiada, Paulina Tamayo fue una de las artistas más versátiles de la historia de la música ecuatoriana. Sus canciones la puede disfrutar en su cafetería Ser de Luz, donde sus hijos guardan los recuerdos de los 55 años de trayectoria artística. Y lo más bonito que ella también quería dejar a su público era la oportunidad de que la puedan conocer ella en persona. Ella muchas veces venía aquí a la cafetería a poder compartir con la gente. A las paredes les adornan retratos de sus conciertos, así como fotografías con artistas internacionales con quienes compartió escenario, un sitio acogedor que al ingresar respira armonía. Era una mujer también que siempre se anticipaba a las cosas, era muy organizada y hasta para su despedida habló con mi hermana y conmigo y nos dijo cómo quería que se hagan las cosas. En el local tienen un museo con los trajes que utilizó en sus conciertos, que por cierto no están de venta, son para que los seguidores aprecien la vestimenta que utilizaba en sus presentaciones la Grande del Ecuador. Nosotros quisimos que su público también tenga estos tesoros que eran únicamente de la familia, pero ahora ya están también accesibles para que la gente lo pueda ver, para que lo pueda sentir. Un legado que nunca se apagará, una voz que pasó a la eternidad y que seguirá vigente mientras su público nacional e internacional siga cantando sus canciones. La despedida de Imani fue histórica, ustedes lo vieron en las cámaras en Ecuador TV. La gente, tuvimos que abrir 2 días del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura porque la gente no paraba de llegar. A puertas del mes de la partida de Paulina Tamayo, se ha organizado un concierto en su honor el próximo jueves 27 de noviembre. Iván Casamen, Noticias 7. 8 de la mañana con 6 minutos y bueno, Quito se prepara para celebrar sus 491 años de fundación, Lautaro. Y ya está lista la agenda de programación que incluye eventos populares y también gratuitos como el tradicional festival del Quito Fest. Y este lunes se conoció el cartel completo de las bandas musicales. Vamos a conocer toda la agenda. El tradicional Festival Quito Fest se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre. Serán 2 escenarios que se levantarán en el Parque Bicentenario, ubicado en el norte de la ciudad, para deleitar al público con la música independiente de 26 bandas ecuatorianas, entre ellas Guardarraya, Guanaco, Descomunal, La Malamaña, Roma Santa, Hijos de Quién, Los Ultratumba, Inmortal Cultura, Iguana Brava, Banda Municipal de Quito y Gustavo Velázquez, Grotesco y La Rola. Las presentaciones artísticas arrancarán a partir de las 2 de la tarde. También en esta edición el Quito Fest tendrá 12 bandas internacionales, las cuales son Los Amigos Invisibles, Orishas, Mr. Quilombo, Nicolás y los Fumadores, 2 Minutos, Siddhartha, Bersuit Vergarabat, Nofe, Orcas, Nervosa y Animal. Además contará con invitados especiales como representantes de Rock al Parque, de Bogotá, Vive Latino de México y de instancias culturales de España y Colombia, quienes brindarán talleres sobre circulación artística y profesionalización musical. El municipio de Quito invertirá $1 millón en la ejecución de este festival,
cuya entrada es totalmente gratuita. Sin embargo, se espera una contribución de los asistentes, como la donación de alimentos, que serán repartidos a los beneficiarios de la unidad Patronato San José. Se recomienda al público llegar temprano para tener un buen puesto y evitar aglomeraciones al final del día. Anaís Estrada, Noticias 7.